todos y todas. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Michelle Reyes Milk. Vamos a hacer unas preguntas respecto al conflicto ruso-ucraniano y vamos a comenzar con la primera pregunta. Ucrania no es un estado parte del Estatuto de Roma, como lo conocemos. Por tanto, la Corte Penal Internacional podrá abrir alguna investigación en el territorio ucraniano por los hechos perpetrados a partir del 24 de febrero, fecha en la que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania. Nada, muchas gracias a Intercriminis por la invitación, gracias a Raquel, a Blanca por esta entrevista. A ver, respecto a esta primera pregunta, la Corte Penal Internacional no solo podrá hacerlo, sino ya lo ha hecho. La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción por los crímenes bajo el estatuto que se cometan en Ucrania, a pesar de que Ucrania no es un estado parte. ¿Por qué? Porque en el año 2013 Ucrania planteó dos declaraciones, una en 2013 y una en 2014, dos declaraciones ad hoc a la luz del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma no solo plantea la jurisdicción territorial o personal, o sea, que tiene jurisdicción por crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o por nacionales de un Estado parte, sino que también hay un mecanismo a la luz del artículo 12, inciso 3 del Estatuto de Roma, que es una jurisdicción ad hoc, cuando estados por alguna razón no han ratificado el Estatuto de Roma, pero desean que la Corte pueda ejercer su jurisdicción en su territorio. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas razones? Por ejemplo, el Ejecutivo tiene toda la intención de ratificar, pero no se tienen los votos en el Congreso, por ejemplo, ¿no? El Estatuto de Roma, suele estar incluido a nivel constitucional en muchos países en ese rango de tratados como tratados de derechos humanos o de otra rama del derecho internacional que requieren la ratificación vía también el legislativo. Entonces, han habido varios supuestos de distintos países, por ejemplo, Costa de Marfil y Palestina también en su momento, que plantearon estas declaraciones al no haber todavía ratificado el Estatuto de Roma, ¿no? Y en el caso de Ucrania, la ratificación todavía no se puede dar por una serie de complejidades. Es una solicitud que ha hecho la sociedad civil en Ucrania y organizaciones de derechos humanos de alcance internacional por muchos años, pero todavía no se llega a concretar esa ratificación. Igual no se necesita en términos jurisdiccionales. En términos jurisdiccionales, la Corte Penal Internacional puede ejercer su jurisdicción y de hecho abrió un examen preliminar en el 2013 por los eventos relacionados a la agresión rusa en Crimea, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso hace que se sume todas las investigaciones que se dieron en fase de examen preliminar desde el 2013 en adelante. Tenemos 7 años de investigación o 8 años de investigación antes de la agresión que se ha dado ahora a partir de febrero del 2022. En noviembre del 2020, la entonces fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, concluía su examen preliminar. El examen preliminar es como la fase anterior a la investigación, y recién en la fase de investigación se pueden abrir los casos concretos. O sea, un examen preliminar no tiene un plazo, una duración, puede durar años, y el objetivo del examen preliminar es que la Fiscalía analice, evalúe, según los criterios del estatuto, si se amerita proceder a una investigación. En noviembre del 2020, la fiscal adjunta, Fatou Bensouda, dijo: estoy convencida de que esto amerita una investigación, entonces concluye el examen preliminar para abrir una investigación. Pero no es automático ese salto. Para empezar, no se contaba con los recursos necesarios dentro del presupuesto de la Corte para proceder a una investigación. Entonces, se quedó como una suerte de limbo la investigación de Ucrania, ¿no? Frente a los acontecimientos que se iniciaron este año, o sea, los nuevos acontecimientos que se suman allá, un conflicto en Ucrania que no es nuevo. Teníamos, como repito, sobre todo en la zona de Crimea, todo lo que está sucediendo con las regiones independentistas de influencia rusa dentro de Ucrania. Ya teníamos un conflicto en curso
y los acontecimientos de este año en distintas partes de Ucrania, incluyendo por supuesto Kiev, y Bucha, y los eventos de Bucha, y Lviv, y Mariupol, y distintas partes del territorio ucraniano, llevaron a que en noviembre también de este año, a los pocos días de que comenzó esa agresión rusa y que comenzó el conflicto armado propiamente, el actual fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que procedía a la apertura de investigación una investigación en Ucrania. Fue bien interesante porque cuando una investigación se abre de oficio por el fiscal, como se está dando en este momento, para proceder a una investigación se requiere la autorización de los jueces y juezas. Es como una suerte de balance para no darle un superpoder al fiscal. Pero cuando se da a partir de una revisión de un Estado parte, de una solicitud de un Estado parte, y aquí sí hay una diferencia, Ucrania no es un Estado parte, entonces no podía hacer esa solicitud formal. Podía plantear esa declaración de por favor ven a investigar, pero eso tenía que transformarse en una de las 3 vías ordinarias para abrir formalmente una investigación. Solicitud de un Estado parte, de oficio por el fiscal, y remisión del Consejo de Seguridad. Entonces lo que teníamos era que se transforma en una investigación a partir de esa acción de oficio del fiscal. Pero, como expliqué, ¿no? Cuando una investigación se inicia de oficio, se requiere la autorización de los jueces y los juezas, y eso puede tomar tiempo. Entonces, ¿qué hace el fiscal Khan en febrero de este año? Dice, ok, quiero proceder a abrir una investigación, necesito la autorización de los jueces y juezas, pero si algún Estado parte me lo solicitara, podría proceder a una investigación sin tener que esperar esa investigación, ¿no? Entonces, lo sirvió en bandeja de plata. Salió a decir, por favor, alguien solicítemelo. Y primero lo hizo Lituania, y al día siguiente el Reino Unido movilizó a 29 estados, ¿no? Entonces teníamos una solicitud de 30 estados diciendo, acá está nuestra revisión interestatal, lo que le permitió abrir la investigación sin tener que esperar esa autorización, ¿no? De hecho, fue muy rápida la acción de todos los estados, y sobre todo los estados de la OTAN, que son los que están presionando más con las medidas económicas que se le está imponiendo a Rusia, ¿no? Por otro lado, continuamos con la segunda pregunta. ¿De qué crímenes internacionales se le puede acusar a Rusia en el contexto de esta guerra entre Rusia y Ucrania? Es un conflicto donde evidentemente los ojos están puestos sobre las acciones de una de las partes involucradas, principalmente las acciones por parte del ejército y los nacionales rusos. Igual es importante precisar que la Corte Penal Internacional, cuando abre una investigación, puede investigar a cualquiera de las partes involucradas, ¿no? Entonces, a decir, ¿a qué voy con esto? Que si bien, por supuesto, la mayoría de la evidencia apunta a que los principales presuntos perpetradores son de una de las partes involucradas, de la Federación Rusa, esto no exentúa posibles perpetradores o posibles crímenes que se puedan dar por parte de la parte ucraniana, y eso es importante precisarlo, ¿no? ¿De qué crimen estamos hablando? Bueno, tenemos, digamos, toda la gama, lamentablemente, de las 4 categorías de los crímenes internacionales contemplados en el estatuto, ¿no? Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y el crimen de agresión, y ahora podemos hablar un poco más sobre eso. Sobre el crimen de agresión vamos a ponerlo aparte, porque entiendo que lo vamos a hablar más adelante. Solamente voy a señalar en este momento que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el crimen de agresión que se ha cometido por parte de nacionales rusos contra Ucrania. El crimen de agresión surge a partir del acto de agresión. Cuando hablamos de crimen, estamos hablando de la acción cometida por una persona, ¿no? Y cuando hablamos del acto de agresión, estamos hablando del hecho ilícito internacional imputado a un Estado. La Corte Penal Internacional, por el régimen jurisdiccional que tiene, en este momento no puede ejercer, o no solo en este momento, no podrá ejercer su jurisdicción por el crimen de agresión, que sí se ha dado, y el acto de agresión ha quedado registrado en un montón
de resoluciones que han sido adoptadas en Naciones Unidas. Hubo esta resolución en la Asamblea General de febrero de este año, donde se condena a la Federación Rusa por la agresión llevada a cabo contra Ucrania. Recordarán que se intentó adoptar una resolución en el Consejo de Seguridad denunciando a Rusia por el acto de agresión. Evidentemente esto fue vetado. Y se tomaron otras acciones denunciando y utilizando el lenguaje de agresión propiamente dicho, también en el Consejo de Derechos Humanos, que además procedió a una votación en abril donde se suspende a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, sin duda, tenemos el crimen de agresión, pero no hay competencia de la Corte Penal Internacional para ejercerla, y ahora podemos hablar de algunas de las alternativas. Crímenes de guerra, hemos visto lamentablemente el empleo de métodos y medios prohibidos por el derecho internacional humanitario, que además configuran crímenes de guerra. El ataque a población civil, en Mariupol veíamos el ataque a un teatro, a un hospital, a escuelas que además estaban siendo utilizados como bienes civiles y como refugios. Estamos viendo el empleo desproporcionado del uso de la fuerza. Hay denuncias de violación sexual, de actos de violencia sexual que configuran crímenes de guerra, pero también crímenes de lesa humanidad. Estamos viendo actos de crímenes de lesa humanidad, entre ellos, por ejemplo, de nuevo, la violencia sexual. Hay denuncias en torno a tortura, hay denuncias en torno a homicidio como violencia sexual, e incluso, lo cual hacía al inicio se ponía más en duda, pero cada vez empezamos a ver más evidencia que incluso apuntaría a la configuración o a la posible configuración del delito de genocidio. Uno de los acontecimientos que ha puesto esta pregunta sobre la mesa fueron los acontecimientos en Bucha, que es como un suburbio de Kiev, donde se encontraron centenares de civiles muertos. También el traslado de población por parte de Rusia a zonas de influencia rusa en Ucrania puede configurar el delito de genocidio. Por supuesto que es muy complejo demostrarlo, porque hay que demostrar que se hace con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, pero ese traslado de población de una etnia o de un grupo nacional hacia otra región para eliminar, o hacia el territorio, en este caso de la zona de influencia rusas en Ucrania, para eliminar total o parcialmente a un grupo nacional, podría también configurarse como delito, ¿no? Estamos recién ante una investigación abierta. Toda la información que se recogió durante el examen preliminar también nutre esta investigación, pero por supuesto, para hablar de casos en concreto necesitamos otro tipo de documentación, una documentación que se guíe más hacia los casos en concreto, y por supuesto ya para el estándar de evidencia, pero también el estándar de culpabilidad para pasar de un examen preliminar a una investigación y de ahí para pasar a un caso, varía mucho, crece mucho, ¿no? Cuando ya se empiezan a abrir los casos en concreto, obviamente estamos ante una documentación y una evidencia que tenga que mostrar por parte de la Fiscalía la configuración de estos delitos, más allá de toda duda razonable, que es el estándar de condena cuando hablamos de un caso, ¿no? Pero bueno, existe amplia documentación, no solo por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, también por el Ministerio Público de Ucrania, que está comenzando llevando a cabo acciones muy importantes, por diversas organizaciones de derechos humanos, tanto en Ucrania como a nivel global. Se ha creado una serie de task force que se resumen en esfuerzos conjuntos, como un grupo de intercambio de información
entre la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, las Fiscalías de Lituania, Polonia y Ucrania, Eurojust, que es un órgano judicial de la Unión Europea, donde, por ejemplo, se da un intercambio de información importante, ¿no? Un intercambio de información importante que, sin embargo, no debe afectar la confidencialidad también, la documentación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, se puede compartir información, esa es la idea, pero también no implica que la información que tenga, sobre todo para la construcción de un caso, el fiscal de la Corte Penal Internacional tenga que necesariamente utilizarse, ¿no? Así que estamos en este momento pues a puertas de ver frente a este abanico de jurisdicciones criminales, la Corte Penal Internacional, los tribunales penales de Ucrania, y los mecanismos de investigación, porque una cosa es un tribunal penal y otra cosa son mecanismos conjuntos de investigación que obviamente operan con otro estándar, que no tienen las mismas obligaciones en materia de disclosure of evidence. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene una obligación, por ejemplo, frente a la defensa de presentar, se me dio la palabra, de revelar la documentación que sea solicitada a la defensa y que bajo una orden judicial. Entonces, hay, resumiendo, distintos mecanismos jurisdiccionales, pero también distintos mecanismos de investigación que van nutriendo a ir descubriendo a través de la evidencia, tanto documental como testimonial, muchas víctimas y muchos testigos que se van acercando, la configuración de este tipo de delitos. Si se podría establecer la responsabilidad internacional, penal internacional respecto a estos crímenes internacionales que han sido perpetrados, ya sea por militares de Rusia o por el lado de Ucrania. La propia existencia de la Corte Penal Internacional parte de la premisa de que los individuos son sujetos de derecho internacional, somos sujetos de derecho internacional, y que en ese sentido, al tener derechos frente al derecho internacional, también tenemos obligaciones y somos pasibles de que se nos impute responsabilidad penal internacional frente a la Comisión de Crímenes Internacionales. Entonces, la esencia de la existencia de un mecanismo como la Corte Penal Internacional es la determinación de responsabilidad penal internacional de los presuntos perpetradores, o ya una vez que se condenen de los perpetradores de los crímenes de esta naturaleza. La investigación en Ucrania entonces abarcaría no solo, digamos, al ser una investigación territorial en el territorio de Ucrania, no solo abarcaría a nacionales ucranianos, sino que la jurisdicción de la CPI se activa o territorialmente o personalmente. Entonces, cualquier nacional de un tercer estado, al margen de que sea un estado parte o no del Estatuto de Roma, que cometa un crimen del Estatuto de Roma en el territorio de Ucrania podrá ser investigado. Y por cualquier nacional me refiero a cualquier nacional, en ese sentido, una de las de los pilares del Estatuto de Roma es que no distingue entre la jerarquía, digamos, de las personas investigadas. Acá podemos estar hablando de miembros de las Fuerzas Armadas, de cualquiera de las partes, pero también de personas en una posición de liderazgo, también desde su posición como civiles. La idea de los casos de la Corte Penal Internacional idealmente es que la Corte se centre en quienes albergan la mayor responsabilidad por los crímenes más graves, ¿no? Idealmente esto puede incluir incluso la máxima posición. Las investigaciones idealmente son investigaciones que se tienen que hacer de abajo para arriba, seguir la cadena de mando. Hay todo un debate hace muchos años, ¿no? Si la Corte Penal Internacional únicamente se tiene que centrar en los peces más gordos, Putin, por ejemplo, o también en personas con mandos bajos o mandos medios
cuyos crímenes tengan un impacto significativo. Y creo que la jurisprudencia nos va demostrando que es lo segundo. De hecho, en el 2016, cuando se adopta un nuevo policy paper, que es un documento de política sobre priorización y selectividad, o sea, que guíe la actuación de la Fiscalía de a quién va a investigar, se hizo ese énfasis. No solo vamos a ir contra those bearing the gravest responsibility, ¿no? Aquellos que tienen la mayor responsabilidad, sino también mandos medios que nos puedan, que en primer lugar, cuyos crímenes tienen un impacto significativo, pero también que nos puedan ir guiando en la cadena de mando. Y hay muchas ventajas para eso también, ¿no? Hay muchas ventajas porque a veces es más fácil obtener la cooperación de un Estado para una persona de mando medio que, imagínense, para quienes albergan la mayor responsabilidad o quienes tengan la mayor jerarquía, ¿no? Entonces, técnicamente, la Corte podría ejercer su jurisdicción sobre Putin. Técnicamente, sí. Los desafíos de cooperación ahí serán tremendos, ¿no? La Corte Penal Internacional no lleva a cabo juicios en absentia. Tienes que asegurar la presencia de un sospechoso, porque ni siquiera es acusado hasta que llegue a La Haya y haya una audiencia de confirmación de cargos, sino cómo aseguras la presencia del sospechoso en La Haya. ¿Cómo aseguras su detención? Su detención se tiene que hacer a través de la cooperación con un Estado, porque la Corte Penal Internacional no tiene facultades de detención, no tiene una policía propia, nada. Entonces, hay muchos desafíos en general para poder ejecutar una orden de detención que empieza además ubicando a la persona. A veces tenemos personas requeridas por la Corte Penal Internacional hace años que siguen siendo buscadas. Sí. Y después, una vez que se busca, una vez que esa persona es hallada, cómo lograr su detención, cómo lograr su traslado, cómo lograr tener el presupuesto necesario para comenzar ese juicio, etcétera, etcétera, ¿no? Con la situación de Ucrania ha habido como un interés renovado en la CPI, hay que decirlo, muchas preguntas sobre selectividad, pero creo que es importante, para mí hay que girar el foco de atención y no decir por qué Ucrania recibe tanta atención, sino hay que decir por qué no todas las situaciones reciben este nivel de atención. La culpabilidad no está en bajarle la atención a Ucrania, sino en subir ese nivel de atención. Pero ¿qué ha traído como consecuencia? Sí, mayores contribuciones de los estados, pero los estados no pueden contribuir y el esquema de las contribuciones voluntarias no son contribuciones que se pueden dar solamente a una situación. El famoso earmarking del presupuesto no se puede hacer solamente pensando en una situación, ¿no? Entonces, el fiscal ha sido muy enfático en eso, la sociedad civil ha sido muy enfática en esa, y el tema del presupuesto de la Corte es un tema de urgencia hace años. No se cuenta con un presupuesto suficiente para abarcar todos los casos. Hay muchos casos que tienen que esperar a que culmine un caso para que se pueda volver a retomar. Y esa espera también implica costos, ¿no? Implica que la Corte tiene que hacer un acuerdo de cooperación con o el país huésped o otros países para una detención provisional, por ejemplo. O una detención provisional o interina mientras se inicia un caso. Implica también cuestiones de derechos de la defensa, o sea, si una persona tiene que esperar 2 años a que se inicie su caso, eso es algo que puede pasarle factura además a la CPI, lo hemos visto en casos como Lubán o Katanga, donde eso finalmente se deduce de la sentencia, ¿no? Pero bueno, en este momento no tenemos casos todavía, estamos de nuevo ante una investigación como tal acaba de comenzar y vamos a ver cuándo, cómo se empieza a trabajar. Hay una cooperación además muy interesante con la Fiscalía de Ucrania, la Fiscalía Nacional de Ucrania, bajo la lógica de la complementariedad. Hay desafíos ahí,
Ucrania tiene una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional, pero esa ley de cooperación tiene un artículo muy cuestionado que dice que, por ejemplo, que Ucrania no va a investigar a nacionales ucranianos. Entonces, eso presenta un desafío importante en cooperación porque obviamente no se le puede poner esa condición a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ¿no? Retos y desafíos que tiene la Corte Penal Internacional. Y para seguir la hilación también con respecto a este tema, te quería preguntar, ¿qué otras medidas de judicialización y rendición de cuentas se pueden encontrar ante esta falta de judicialización de la Corte Penal Internacional en el presente conflicto? No hay una falta de judicialización porque los casos recién se van a comenzar. Lo que hay es una falta de jurisdicción en este momento para el crimen de agresión. ¿Por qué? Porque recordemos que en el derecho internacional existe una base para el acto de agresión. En 1974, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta una resolución emblemática, la 3314, donde se define el acto de agresión. Y dentro de esta definición del acto de agresión se entiende como la forma más grave del uso de la fuerza, ¿de acuerdo? El ataque, el uso de la fuerza armada de un Estado contra otro Estado, sin caer, por supuesto, dentro de las excepciones permitidas por la Carta de Naciones Unidas. La definición del acto de agresión tenía además todo un antecedente histórico. Pensemos, solo por dar un ejemplo muy notorio, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se inicia con un acto de agresión, que después se configura desde el derecho penal internacional como esta categoría de crímenes contra la paz, que se incluye en Nuremberg. Pero parte del dilema fue que en 1998, cuando se adopta el Estatuto de Roma, se acuerda incluir las 4 categorías, ¿no? Genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión dentro de la competencia de la Corte, pero no se llega a un consenso de cómo definir el crimen de agresión. Entonces se llega a un consenso de que se iba a incluir esto dentro de, o el ítem se iba a definir el crimen de agresión en una conferencia de revisión. ¿Qué fue lo que se hizo? En el 2010, en Uganda, Kampala, y ahí hubo un trabajo preparatorio muy importante, y lo viví propiamente porque participé en las negociaciones antes de Kampala, durante y posterior a Kampala, donde teníamos, como representante de la sociedad civil, donde teníamos esa tarea, ¿no? Junto con, finalmente, los que iban a ejercer esa votación, que eran los integrantes de la Asamblea de Estado Partes, de cómo definir el crimen de agresión, cuándo activar la competencia de la Corte por el crimen de agresión, pero, y aquí fueron donde las negociaciones diplomáticas más se truncaron, cuáles serán los requisitos para dotar de jurisdicción a la Corte por el crimen de agresión. Entonces, al final la definición no fue tan complicado, ¿no? Teníamos ya un antecedente, básicamente es la persona que en una posición de liderazgo, es el único crimen que tiene la cláusula de posición de liderazgo, ejecute, ordene o planifique un acto de agresión, ¿no? El desafío estuvo en que se creó un régimen paralelo de jurisdicción frente al crimen de agresión. Entonces, frente a todos los otros crímenes, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, la regla es jurisdicción territorial o personal, a menos que haya una revisión del Consejo de Seguridad. Con el crimen de agresión no se sigue esa regla. Con el crimen de agresión tenemos un umbral muy elevado donde se requiere, para que la Corte tenga ejercicio sobre un crimen de agresión, no solamente que los dos estados involucrados, llamémosle estado agresor y estado víctima, hayan ratificado las enmiendas al crimen de agresión, sí, que en este caso no tenemos eso, ni Rusia ni Ucrania han ratificado las enmiendas de Kampala, sino, y aún más complicado, que ambos estados, el estado agresor y el estado víctima, sean un estado parte. Y evidentemente al Estatuto Roma. No tenemos eso. No hay competencia sobre el crimen de agresión. ¿Cuáles son las alternativas? Que se den a cabo juicios a nivel nacional. Muy difícil que eso se dé, por supuesto, en Rusia.
complicado que se dé en Ucrania, pero además, atención, o sea, Ucrania no tiene implementado el crimen de agresión dentro de su ordenamiento interno. Ahora estamos viendo cómo Ucrania ha empezado primero juicios, por ejemplo, con unos soldados rusos capturados por la Comisión de Crímenes de Guerra, que atacaron a población civil y ejecutaron a población civil, que obviamente tenían esa protección, no eran parte del conflicto, pero se trataba de soldados, se trataba de personas de rangos bajos, ¿no? Lo cual es más fácil capturar y detener a una persona en un rango bajo medio que a una persona más arriba en la cadena de mando. Y recordemos que el crimen de agresión tiene una cláusula de liderazgo. Entonces no cualquiera puede cometer crimen de agresión. Hay otro debate si se puede llevar a cabo juicios por el crimen de agresión bajo el principio de jurisdicción universal. Hay un debate de si el derecho internacional consuetudinario otorgaría esa facultad o no. Algunos consiguen que sí, otros que no. Hay una propuesta de crear un tribunal ad hoc solamente para el crimen de agresión en Ucrania. Muchas preguntas. ¿Quién lo constituiría? Los tribunales ad hoc normalmente han sido constituidos por el Consejo de Seguridad y ahí podría venir un veto. Otorgarle esa facultad a la Asamblea General a través del presidente tanto de febrero como el presidente original, que fue el de la resolución de Unión por la Paz de los 50. Pregunta si eso encajaría dentro del mandato de la Asamblea General a través de esta resolución o si no estaría específicamente dentro de ese mandato. Hay preguntas extrajurídicas de qué significa esto en términos de selectividad. En todo caso, a mí me genera una reflexión que es, por un lado, cómo esto nos ha llevado a los internacionalistas a mover el cuy, ¿no? Como dice mi esposo, y pensar en las distintas opciones legales que tenemos a nuestro alcance, pero también no hay que olvidar que el crimen de agresión es uno de los crímenes más graves del derecho internacional, que esta situación ahora en febrero se inicia a partir de un acto de agresión. ¿Qué puede hacer la Corte Penal al respecto? No puede incluir cargos de agresión, pero definitivamente sí puede tomar la configuración de agresión como un elemento contextual para el análisis de otro caso, como puede tomar cualquier hecho fáctico, cualquier otro crimen, cualquier incluso ámbito temporal no incluido en la jurisdicción como elemento contextual, ¿de acuerdo? Entonces, si bien la Corte Penal Internacional está limitada, por supuesto, por su jurisdicción material, temporal, personal y geográfica, todo lo que hay elementos que estén fuera de ese alcance jurisdiccional que igual pueden ser considerados para efectos contextuales. Decía el fiscal Kant, daba un ejemplo de esto, hacía en un encuentro, esta es información pública, entonces no hay ningún problema en compartirla, pero por ejemplo el fiscal Kant daba un excelente ejemplo sobre esto, el actual fiscal del SPI. Decía, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, como elemento contextual para el genocidio, incluyó también transmisiones públicas en varias de las radios de Ruanda del año 91, cuando la jurisdicción temporal del Tribunal para Ruanda era solamente los acontecimientos del año 94. ¿Por qué incluía estas transmisiones previas? Para mostrar un patrón y para mostrar una construcción y una tendencia que nos llevaba a la Comisión de Genocidio en el año 94, ¿no? Entonces aquí vamos con todo esto, que agresión podría ser incluido
como un elemento contextual que permite luego la comisión de los crímenes de guerra, de los crímenes de lesa humanidad, etc. Entonces, el no tener jurisdicción para incluir cargos específicos no excluye que pueda ser tomado en consideración como contexto para la comisión de otros crímenes en la CPI, ¿no? Perfecto. Es uno de los desafíos, ¿no?, que se presentan. Por otro lado, ya concluyendo, sobre estas medidas de judicialización y rendición de cuentas, ¿qué otras medidas se pueden encontrar? No solamente se ha activado todo el abanico de posibilidades desde el derecho penal internacional, sino desde el derecho internacional en general, ¿no? Entonces, desde el derecho penal internacional, tenemos, por supuesto, la investigación en la Corte Penal Internacional, tenemos las investigaciones en los tribunales nacionales de Ucrania, hay una colaboración muy estrecha en este momento entre la fiscal general de Ucrania y el fiscal de la Corte Penal Internacional. Los tribunales nacionales no solo son actores también de derecho penal internacional, sino son los actores claves, ¿no? Todo juicio en materia de DPI tiene que comenzar e idealmente quedarse en un tribunal nacional. Y esa es la esencia de la CPI, que es un tribunal complementario. Tenemos las discusiones en torno a la jurisdicción universal, que hemos visto que en el caso de Siria ha sido, la única solución judicial ha sido los mecanismos en terceros países vía jurisdicción universal. Tenemos el debate en torno a un tribunal ad hoc para el crimen de agresión. Pero también tenemos los otros mecanismos que se han activado del derecho internacional, ¿no? En materia de responsabilidad del Estado, por ejemplo, como Rusia y Ucrania han acudido a la Corte Internacional de Justicia, Rusia iniciando de hecho una demanda a la luz de la Convención contra el Genocidio, alegando que Ucrania estaba cometiendo genocidio contra nacionales ucranianos con lazos a Rusia, y Ucrania lo que hace frente a ese argumento muy absurdo, la verdad, es hace una contrademanda, ¿no? Y le pide a la Corte Internacional de Justicia que diga que Ucrania no está cometiendo genocidio. Pero lo hizo además con una estrategia muy específica de pedir medidas provisionales para que cese toda actividad rusa en Ucrania, y eso fue lo que hizo la CIJ. Tenemos todas las medidas tomadas también en el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde Ucrania denuncia a Rusia por violación al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Tenemos todas las medidas diplomáticas iniciadas en el Consejo de Derechos Humanos, en la Asamblea General frente a la inacción del Consejo de Seguridad, y medidas que han vuelto a poner sobre la lupa la importancia de reformar el derecho al veto. Todos sabemos que no se puede eliminar el derecho al veto porque toda reforma a la Carta pasa por el Consejo de Seguridad, pero sí hay dos iniciativas muy importantes para que se autolimiten los estados que pueden ejercer ese derecho, pero que también los demás miembros del Consejo de Seguridad y de la comunidad internacional puedan realmente poner a prueba a los estados que ejercen el derecho al veto. Entonces, hubo una iniciativa de veto planteada por Liechtenstein, por ejemplo, el 12 de abril, por restringir o por exigir mayor responsabilidad de los estados que deciden ejercer el veto, y que cuando un estado, uno de los miembros permanentes, utiliza el derecho al veto frente a la Comisión de Crímenes Internacionales, tiene que justificar su utilización frente a la Asamblea General, y eso se aprobó una resolución del estoy mirando acá porque acá tengo el número de la resolución del 26 de abril, donde cada vez que se usa un veto en la Asamblea General convoca automáticamente una sesión para que se explique esa utilización. Así que vemos también cómo todo se conecta, ¿no? Cómo las medidas de derecho internacional público se van conectando con las medidas de derecho internacional de los derechos humanos, con las medidas del derecho penal internacional, etc. Y creo que nuevamente la situación de Ucrania nos ayuda a evitar un poco ese tunnel vision, ¿no? Como los caballos que cuando parten en las carreras le ponen eso para bloquear que miren a los costados,
sino comenzar a entrelazar cada una de estas instituciones y soluciones que nos va ofreciendo y que vamos pensando y vamos renovando y vamos creando desde el derecho internacional frente a tremendos desafíos como lo que vemos hoy en Ucrania. ¿Con qué objetivo? Con el principal que no debemos perder de vista, el impacto humanitario de las guerras, ¿no? El sufrimiento a las víctimas, los millones de desplazados internos, los millones de refugiados que ya han tenido que salir del país, las gravísimas pérdidas humanas, pérdidas materiales, etcétera, que se están dando con tan solo 6 meses de renovado conflicto ruso-ucraniano. Con unos cuantos meses nada más ha creado toda esta crisis humanitaria que ha tenido que, bueno, muchos países colaborar, tienen que colaborar ahora para que puedan ayudar a los refugiados ucranianos, correcto. Bueno, muchas gracias por su apoyo a la Asociación Intercriminis en esta sección de Lex Entrevistas. Esperamos contar con usted en posteriores eventos y también encantados con su presencia. Muchas gracias. Felicidades por organizar estos espacios y seguir contribuyendo a nuestra disciplina del derecho internacional. Gracias.